El caso de los anónimos. Fines del año 1917, en la pequeña localidad de Toul, cercana a Nancy, en Francia. Todo comenzó cuando varios habitantes empezaron a recibir cartas anónimas en las que se revelaban antiguos y profundos secretos familiares. Los mensajes estaban redactados con tal nivel de detalle y precisión que no dejaban lugar a dudas sobre su veracidad. Era evidente que quien los escribía conocía desde hacía años la vida íntima de sus destinatarios. El efecto de estos anónimos fue devastador. Pronto, el pueblo entero se vio invadido por un clima de temor y desconfianza. Algunos esposos comenzaron a dudar de sus parejas, pues los anónimos describían engaños ocurridos años atrás. También se revelaban secretos sobre filiaciones ocultas, como la verdadera paternidad de algunos vecinos. Incluso soldados que combatían en el frente recibieron cartas donde se les hablaba de las infidelidades de sus esposas. En pocos meses, el ambiente se tornó irrespirable. Las autoridades decidieron intervenir. Al confeccionar una lista de las personas que habían recibido los anónimos, se advirtió que solo unas pocas estaban libres de esas acusaciones. Esto llamó la atención, porque algunos no eran atacados. Con el tiempo, se redujo el grupo de los intocados hasta quedar solo 2 personas: el jefe de división de la prefectura, Jean Moury, y su esposa Henriette Flox, antigua dactilógrafa de la misma oficina. Esto generó sospechas contra ellos. Mientras tanto, comenzaban a aparecer las primeras víctimas. El escribano del consejo de la prefectura recibió una carta donde se acusaba a su esposa de ser la autora de los anónimos. Aunque ella lo negó, la obsesión del hombre creció hasta llevarlo a la locura, y luego a la muerte. Otro funcionario, al leer que su esposa le era infiel, con lujo de detalles, también sufrió una crisis mental. En ese contexto, otro jefe de división de la misma prefectura, Jean Laval, presentó una denuncia formal ante el procurador de la República. Es importante destacar que Jean Laval y Jean Moury eran ambos jefes de división en la prefectura de Toul, aunque en distintas áreas. Este detalle ayuda a entender la complejidad del caso y las tensiones internas que pudieron influir en su desarrollo. El procurador, a su vez, designó al juez Richard, un magistrado con gran experiencia, para llevar a cabo la investigación. La opinión pública ya condenaba a la señora Henriette Flox de Moury, al punto de que su casa debió ser custodiada por la policía el día del entierro del escribano, para evitar un linchamiento. Sin embargo, el juez Richard no se dejó llevar por rumores ni presiones. En lugar de apresurarse, decidió realizar un análisis profundo de todos los personajes involucrados. Buscaba a alguien que, por su perfil psicológico, pudiera ser capaz de tal campaña de difamación. El juez Richard descartó de los hechos relatados por las cartas, que eran hechos de antigua data y que no podían ser conocidos por personas que se habían radicado en la localidad no hacía mucho tiempo, a los Moury, esposo y esposa. Entre sus primeras acciones, examinó cuidadosamente los elementos materiales de los anónimos: papel, tinta,
sobres y caligrafía. Determinó que todos los escritos tenían la misma letra, no disfrazada, y que se habían distribuido por diversos métodos: correo, entregas directas o dejándolos en lugares públicos. Todo indicaba una mente fría, metódica y maliciosa detrás de cada envío. A pesar de las insistencias de Laval para detener a los Murray, el juez mantuvo su curso. Un dato aportado por Laval terminó siendo clave. Contó que su hermana, Angela Laval, le había dicho que una conocida, la señorita Leynac, recibió un anónimo acusándola de inmoral. Pero había un detalle. Según los dichos del propio Laval, su hermana le contó sobre la carta el miércoles, cuando Leynac recién la recibiría el viernes. ¿Cómo podía saber su contenido con anticipación? Decía usted que su hermana recibió noticias sobre la aparición de un nuevo anónimo. Así es, señor juez. Fue Ángela, mi hermana. Me comentó, con notable preocupación, que la señorita Leynac, una conocida de ella, había sido objeto de una carta particularmente cruel. ¿Qué decía esa carta? Enseguida la haremos pasar a la señorita Leynac, pero según Ángela, mi hermana, se la acusaba de mantener relaciones impropias con un comerciante casado. También, de haber intentado seducir al hijo de una de nuestras funcionarias. ¿Y cuándo le comentó esto su hermana? El miércoles por la mañana, en mi casa, durante el desayuno. ¿Miércoles? ¿Y la señorita Leynac cuándo recibió el anónimo? Según su propio testimonio, el viernes. Eso es bastante interesante, señor Laval. Continúe, por favor. Recibí la carta el viernes por la mañana. En mi buzón no tenía remitente. El sobre era sencillo, de papel amarillento, y el texto escrito con pluma. Me temblaban las manos al leerlo. ¿Qué decía exactamente? Insinuaciones viles, señor. Me acusaba de tener una relación con el señor Boissieu, el tendero del barrio, y de haber hecho proposiciones indecorosas a su hijo menor. Todo es falso, pero lo más extraño es que el miércoles, la señorita Ángela Laval ya me miraba, con lástima. Incluso me preguntó si había tenido algún malentendido con alguna familia del comercio. Me pareció raro en el momento, pero no le di importancia hasta ahora. ¿Usted está segura de que nadie más sabía del contenido de esa carta antes del viernes? Completamente segura. No lo hablé con nadie, ni mi casera. Gracias, señorita Leynac. Su testimonio es fundamental. Esa contradicción despertó la sospecha del juez Richard, quien decidió profundizar en ese nuevo ángulo. Así descubrió que Ángela Laval, con ayuda de su madre, era la autora de los más de 300 anónimos que habían sembrado el caos en Toul. Para confirmar sus sospechas, se convocó al Dr. Edmond Locard, reconocido criminólogo y director del Laboratorio de Policía Técnica de Lyon. Locard se encargó del análisis caligráfico.
Durante un largo dictado, Ángela intentó disimular su letra, pero el cansancio la traicionó. Finalmente, su escritura coincidió con la de los anónimos. Al verse descubiertas, las mujeres pretendieron huir y lo consiguieron en parte, tratando luego de suicidarse, arrojándose a un profundo río, en las inmediaciones de Tulle. La madre murió, pero Ángela fue rescatada con vida. 5 años después de haber iniciado su campaña anónima, fue condenada, con pena condicional, y quedó bajo vigilancia médica y judicial por el resto de su vida. Reflexión final para los futuros detectives. Este caso, ocurrido en una época sin computadoras, bases de datos ni inteligencia artificial, demuestra que la deducción lógica, la observación aguda y la paciencia del investigador son herramientas poderosas. El juez Richard, con su sentido analítico y su compromiso con la verdad, logró resolver el misterio gracias a su sagacidad y atención a los detalles aparentemente menores. En la formación de un detective, estos atributos son tan importantes como cualquier tecnología moderna. Aprender a pensar, a observar, a cuestionar lo obvio y a detectar lo que no encaja sigue siendo, hoy como ayer, la esencia del buen investigador.